Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Aleluya, aleluya. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para esta mañana lo encontramos en San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 46. Página 1034. San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 46. Escrito está: al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron: de David. Entonces él les dijo: ¿y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Pues dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser que su hijo, si David, cómo puede entonces ser su hijo si David lo llama Señor? Nadie podía responderle nada, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Es palabra de Dios. Y ahora confesamos nuestra fe a través de las palabras del credo niceno. Nos ubicamos en la página 159 de nuestra liturgia, credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Podemos estar sentados, mis hermanos, y a continuación vamos a tener la meditación de la palabra de Dios, que está basada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, 34 al 46. Que lleva por título: una pregunta de ley tiene una respuesta de Evangelio.
Mis hermanos, que la gracia, el amor y la misericordia del Dios Trino sea con cada uno de ustedes. Amén. La semana pasada escuchamos en la predicación que el Señor había sido invitado a un gran banquete con personas religiosas muy distinguidas. Eso lo vimos, donde allí también el mismo Señor Jesús estaba corrigiendo la actitud que muchas de estas personas tomaban al querer los mejores lugares. Por eso también se presentaban preguntas e inquietudes. El Evangelio de hoy también nos muestra nuevamente al Señor en confrontación con esos grupos religiosos que buscan respuestas del Señor. Pero no solamente una pregunta o una respuesta para poder así corregir su vida, sino lo que vemos es que ellos esperaban poder encontrar un punto de quiebre en Jesús para poder acusarle de algún delito. Así lo que podemos ver es que el escenario de la semana pasada y este es similar. Dos grupos religiosos confrontando al Señor, buscando en Jesús allí un punto de quiebre para poder acusarle. Y Jesús aplicando el verdadero significado de las Escrituras frente a una serie de preguntas. El texto dice, al ver que los fariseos que los saduceos habían quedado silenciados por Jesús, se reunieron y un intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Para poder, mis hermanos, entender entonces esta pregunta que está haciendo este líder religioso, necesitamos entender quién es este que la está formulando. Y es por eso que tomamos en consideración que los dos grupos más influyentes en el tiempo de Jesús, como eran los fariseos y los saduceos, habían quedado silenciados. Allí vemos que el Señor ya estaba en confrontación con los líderes de su tiempo. Ellos habían quedado sin argumentos. Pero se presenta también la oportunidad de traer a otro tercer grupo, como decir, a este debate, a un escriba. Y estas personas, si es que estaban preparadas, porque tenían mucho conocimiento en la legislación de la ley o de las Escrituras. Podemos decir que los intérpretes jurídicos basaban su trabajo no solamente en transcribir, porque antes la Biblia no la teníamos como la tenemos hoy, como usted la tiene, con una imprenta. Eso fue en el siglo XVII con Martín Lutero, que vamos a ver la semana que viene. Pero sí, la gente tenía que escribir la mano. Estos escribas tenían que pasar todo esto. Por eso era importante que estas personas conocieran mucho de lo que eran los textos bíblicos. Pero también en la aplicación de las diferentes leyes y los mandamientos de la ley judía para el pueblo. Así, podemos ver entonces que la pregunta aquí no es cualquier pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Pues esa pregunta venía cargada de ley. La ley que Dios había dado en el Sinaí con Moisés y que el pueblo consideraba como reglas en el cumplimiento, en el cual muchos de estos grupos también aplicaban. Sabemos que los fariseos tenían más de 400 leyes, aparte de los mandamientos. Pero aquí había algo más. Entonces, esa pregunta, que tiene mucho contexto rabínico, necesitaba ser contestada de la misma profundidad, pero también teológica. Y es así como Jesús da una respuesta traída desde la fuente de la verdad. Aquí también se aplica la sola escritura, como también el doctor Lutero la aplica contra los adversarios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús cita realmente el Deuteronomio capítulo 6 para resumir los 10 mandamientos en 2 solos, para que nosotros podamos entender
y estos hombres tengan una respuesta en lo que se aplica a ellos, en la manera errada que tenían sobre el cumplimiento de la ley de Dios. Por lo tanto, podemos decir que Jesús da una respuesta de una estructura que encuentra una aplicativa de toda la ley a los principales componentes del ser humano. Es decir, aunque la respuesta hace distinción de cada parte de nosotros, como es el corazón, como es el alma y como es la mente, la aplicación es algo integral. Completa todo el ser humano en todos sus aspectos, como lo confesamos cuando estamos llegando al servicio. Pecamos en pensamiento, palabras y obras. Y esto es lo mismo que Jesús trae cuando explica realmente cómo la ley implica en el ser humano. Mis hermanos, cuando Dios entregó la tabla de la ley al pueblo, a su pueblo en el Sinaí, estas demandaban dos cosas del pueblo: obediencia y cumplimiento perfecto en amor. Entonces podemos concluir que toda la ley se resume en el amor, como también lo dice el apóstol Pablo. Sin un cumplimiento perfecto no podemos agradar a Dios ni alcanzar la salvación. Si hay algo entonces que debemos resaltar para cumplir estos dos mandamientos como propósito de amor y de salvación, es necesario saber que ninguno podría ser salvo por nuestros propios esfuerzos o por tratar de cumplir la ley. Los estudiantes de catequesis ya saben que la ley tiene que ser cumplida perfectamente. Ustedes también saben que el que no cumple los 10 mandamientos, aunque haya cumplido 9 y falle en uno, es igual culpable de todos. Por eso lo que pensaban estos líderes religiosos y su interpretación era esto mismo. En realidad no tiene sentido, ya que nuestra imperfección no cumple con las demandas y las exigencias de Dios. Y muchas personas vemos en la calle que piensan lo mismo. Muchas personas dicen: yo no mato, yo no robo, eso para mí es importante y yo estoy bien con Dios. Pero no es así, porque realmente si tú fallas alguno de los mandamientos, como dice Jesús, en pensamiento, palabras y obra, tú estás realmente fuera de cumplir los mandamientos de Dios. Es como mi amigo aquí presente. Mi amigo me dice que él puede cumplir la ley. Él la cumple perfectamente. Él no roba, él no habla mal de nadie, él vive una vida tranquila en su trabajo. Pues bueno, él dice que puede cumplir la ley de Dios. Aquí está la ley de Dios resumida en toda la ley, los profetas y los mandamientos. Vamos a ver si mi amigo puede cumplir realmente la ley de Dios. ¿Podrás? ¿Usted piensa que podrá o no podrá? ¿Qué tal? Es muy pesada para mi amigo. Fíjense lo que está pasando. Mi amigo no puede cumplir la ley de Dios. Fíjense, no tiene fuerzas para poder cumplir. Este amigo mío realmente ha fallado, igual como los fariseos fallaron en el tiempo de Jesús, queriendo cumplir la ley a la perfección. Por eso, mis hermanos, lo importante es resaltar aquí, vemos en esta ilustración con este amigo, es que no puede realmente o no podemos cumplir la demanda de la ley de ningún modo nosotros, ni por nuestros esfuerzos ni por querer. Estamos en la misma situación que estos grupos religiosos en la aplicación. Por eso lo imposible es debido a una cosa: el pecado en nosotros. Porque es nuestra falta de amar a Dios sobre todas las cosas y obedecer su ley la que nos hace falta de mérito para lograr ese objetivo. Las mismas escrituras son claras para cada uno de nosotros. Mucha gente dice: yo amo a Dios de mi corazón, con todo mi corazón. Pero ¿qué sale del corazón del hombre? Dicen las escrituras: del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la soberbia y la insensatez. Son las declaraciones de la palabra que Dios tiene y que nos dice que no podemos cumplir la ley perfectamente. Entonces,
La pregunta es para la iglesia: ¿será que Dios ha creado la ley como algo imposible de cumplir y por eso no debemos nosotros tomarla en cuenta como parte de la vida cristiana? ¿Piensan que nosotros debemos vivir sin la ley? Que eso fue lo que hizo Martín Lutero cuando dijo: vivimos por gracia y por fe, y la ley la desechamos ahora, porque la ley nos condena, no podemos cumplirla. Es difícil, pero si nosotros queremos una respuesta a la pregunta que la ley me pisotea y me dice que soy tan pecador que no merezco perdón de Dios, en la palabra de Dios encontramos también su amor, y ese amor nos da una respuesta. Esa respuesta se llama evangelio. Por lo tanto, el amor no desea Dios en su amor no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta y se deje su mal camino y que se conduzca en su palabra llena de gracia. Por su favor, Él nos ha dado realmente un medio donde podemos realmente encontrar consuelo en la ley. Y ese medio es la respuesta en su Hijo Jesús. Dios nos da una respuesta para nosotros. Y esa respuesta viene cargada de salvación en Cristo. Nosotros que somos incapaces de cumplir la ley y los mandamientos, en Jesús hemos encontrado consuelo, paz, y por lo tanto necesitamos que Dios ha dado a alguien que realmente cumple la ley por nosotros. Nosotros necesitábamos encontrar a alguien que pudiera cumplir la ley perfectamente. En ese sentido, nosotros hemos encontrado en el Evangelio realmente respuesta en Jesús. Y Jesús también le da la misma respuesta a estos hombres religiosos que pensaban que por su cumplimiento iban a ser salvos. Jesús les dice: ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿Que es hijo de quién es hijo? ¿Cuál fue la respuesta que dieron los líderes religiosos? Literalmente, como cualquiera podría decir, de los mandamientos. ¿Cuál es el quinto mandamiento? No matarás. Y muchos piensan que es matar a alguien con un cuchillo, pero no es así. No cometerás adulterio. Sexto mandamiento. La gente piensa que no es tener una mujer por fuera. Va más allá. Jesús dice que los pensamientos del corazón llevan al hombre a estar separado de Dios. Por eso la respuesta que ellos dan al decir el Mesías es hijo de David, no es solamente esto, lleva mucho más, porque la respuesta de ellos se queda corta. Aunque podemos decir que en algún modo quizá los líderes estaban en lo correcto, no están del todo, porque Jesús cita en el Salmo 110 que hay algo más. El Cristo o el Mesías esperado no solo es descendiente de David, como muchos pensaban por linaje humano, sino que hay mucho más que eso. Es que el Señor es el Dios de David, porque pertenece desde la eternidad. El Señor de David, porque Él es Dios. Y así nosotros podemos encontrar la llave por qué David llama mi Señor a mi Señor Jesús. Porque Jesús es el verdadero cumplimiento de la ley. Es en la promesa donde está el cumplimiento de los dos mandamientos con la venida de Él y el cumplimiento perfecto de la ley. Mi amigo no podía cumplir la ley. Pero ¿qué pasa? Vino y encontró a uno que sí podía cumplir la ley por él. Ahora mi amigo sí puede decir que cumple la ley. ¿Por qué? Porque ahora la ley depende solamente de Cristo. Y aunque él piense que podemos encontrar quizás nosotros perfección en nosotros mismos, no la vamos allá. Pero ¿dónde está la perfección donde sí puedo cumplir la ley de Dios? En Cristo. Allí descansamos nosotros para cumplir la ley. Esa es la respuesta que tiene Dios para nosotros hoy.
Cristo es la respuesta evangélica al cumplimiento de la ley. Lo que era imposible para nosotros, Dios lo ha hecho posible por medio de su Hijo Jesús. Por eso, mis hermanos, en la cruz del Calvario, el verdadero Dios hombre cumplió el amor y la voluntad del Padre Celestial. Jesús es la ley donde la ley encuentra sentido y cumplimiento. Y por lo tanto, ya la ley no es una carga para nosotros, si la cumplo a la perfección o no. No es el caso, porque ya Jesús la ha cumplido por mí. Pero me conduzco en la ley. Como hijo bautizado de Dios y heredero de su reino celestial, encuentro la delicia en la ley, como lo dice el Salmo 1, donde medito en la palabra de Dios de día y de noche, porque me conduzco en amor, vivo bajo la voluntad de Dios, agradecido en Jesús, compartiendo ese mismo amor con aquellos que están a mi alrededor, porque ya la ley no me condena, la ley más bien me da a mí la dicha de ser hijo de Dios. Y es lo que el Evangelio produce también por medio de su Espíritu Santo. Frutos de amor, frutos de gozo, frutos de paciencia, de bondad y de fe. Y dice la palabra de Dios, contra tales cosas ya no hay ley. Esa es la respuesta que Dios tiene para ti, querida iglesia. Declarando en las Escrituras que escribieron tejidas con dos hilos. Las Escrituras tienen dos formas de escrituras y hay que entenderlas. Ley que nos dice cuál es lo que Dios demanda de nosotros, pero también el Evangelio que nos dice lo que Dios nos ofrece por gracia a nosotros. Eso es realmente vivir la vida del creyente. Ambas doctrinas se encuentran en el cumplimiento en Jesús, Dios hombre, la palabra encarnada. Allí tiene un significado real y completo, como en las palabras del doctor Lutero también podemos decir, si sacamos a Jesús de las Escrituras, solo hallaremos un libro vacío. Muchas personas interpretan la Biblia buscando sanación, buscando quizás un conocimiento, pero si no tenemos realmente el significado real en Jesús, solamente es un libro más. Este libro llega a tener salvación porque encontramos la voluntad de Dios cumplida en el Evangelio de Jesús, su Hijo. Es nuestro consuelo entonces para nuestro caminar cristiano, que Dios ha provisto lo necesario para nuestra salvación y en especial porque ha hecho presente en su iglesia estas marcas que le identifican, que nos llevan y nos otorgan su perdón y que nos animan y nos fortalecen para andar bajo la voluntad de Dios cuando somos conducidos en su ley y vivimos la dicha de su evangelio de gracia. Mis hermanos, que bajo la guía del Espíritu Santo encontremos en Jesús la respuesta a las interrogantes de la ley, viviendo su evangelio de amor, amando a Dios y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria y el honor por los siglos infinitos. Amén. Bien, y respondemos a la palabra.